Bueno, el día de hoy vamos a ir terminando esta hermosa carta de Primera Tesalonicenses eh, y vamos a ahora ver los saludos y las palabras finales del apóstol Pablo a sus hermanos de Tesalónica. Y vamos a leer aquí en el capítulo 5, verso 25 al verso 28. Dice: hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y aquí el apóstol Pablo va a ir terminando su carta con algunos saludos y también con algunas peticiones. Él comienza diciendo en esta parte final: hermanos, orad por nosotros. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, un hombre llamado por Dios, un gigante de la fe, un hombre que experimentó el estar en el tercer cielo, un hombre en el cual el Espíritu Santo se manifestó de una manera tan particular, tan gloriosa, un hombre que podríamos decir que parecía, ¿verdad?, invencible. Sin embargo, necesitado de la oración de sus hermanos. Qué importante, hermano, es que nosotros aprendamos a interceder unos por otros y sobre todo por los que presiden el Señor. Pablo, cuando dice hermanos, orad por nosotros, nos muestra una actitud de humildad, de reconocimiento que sin la ayuda de la oración de todos sus hermanos, él no podría seguir adelante. Y yo también, hermanos, les quiero rogar siempre: oren. Oren por sus pastores, por los que les presiden, por los obreros, por las obreras que están trabajando en gracia y paz, y por los que están trabajando y sirviendo al Señor en toda parte del mundo. Pablo, cuando dice hermanos, está diciendo: ustedes son mi familia, yo les necesito. Qué importante es reconocernos como hermanos, hijos de un mismo Padre, una familia espiritual donde nos ayudamos los unos a los otros. Hermanos, nunca pensemos que nuestra oración es irrelevante, muy por el contrario. Tu oración a Dios a favor de tus pastores, de la iglesia, de la obra, es determinante. Y es determinante para que la obra continúe. Es determinante para ser guardados de los ataques del maligno, de las tentaciones de este mundo. Por eso el apóstol Pablo pide oración. Y acostumbrémonos que en nuestra vida personal de oración, no solo únicamente estemos orando por nuestras necesidades, sino orando también por las necesidades de los demás, por las necesidades de nuestros hermanos, por las necesidades de aquellos que necesitan un respaldo especial en oración. El apóstol Pablo, recordemos en el capítulo 1, él mismo les ha dado un ejemplo. Si recordamos aquí en el capítulo 1, en el verso 2 y 3 dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo mismo oraba permanentemente por la iglesia, oraba por sus hermanos, oraba reconociendo que la iglesia necesitaba la oración, reconociendo la fe, el trabajo de todos sus hermanos. Yo aquí, hermano, quiero también reconocer a todos ustedes que están ya trabajando en la obra Gracia y Paz. Veo esa actitud de gozo, de disposición. El día de ayer, reunido con las damas, le decía: todos tienen un lugar en la obra del Señor. Presentamos a las hermanas que van a estar presidiendo los grupos de crecimiento, a las guías. Y qué precioso ver un hermoso grupo de mis hermanas que ya dieron ese paso al frente diciendo: pastor, yo quiero servir a mis hermanas. Y, y qué importante, porque ayer
pudimos orar por nuestras hermanas, pidiendo al Señor que les fortalezca, que les cubra, que las use. Pero también es un llamado a todas las que quizás no van a estar al frente, pero ahí, en sus grupos, ayudando, orando, discipulando, aconsejando, invitando. Todos nosotros tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo para servirnos los unos a los otros. Después el apóstol Pablo va a decir aquí en el capítulo 5, verso 26, saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando podemos saludarnos, encontrarnos. Siempre reconozcámonos los unos a los otros, animémonos, mostrando ese amor de Cristo, ese gozo de encontrarnos cada día en los diferentes lugares, ahí en la casa del Señor. Siempre mostremos esa amabilidad, ese amor que hay en nuestro corazón, saludándonos, animándonos, preguntándonos, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y el apóstol Pablo dice, saluda a todos los hermanos. Y esto significa, no discriminamos a nadie. Saludamos a todos. Todos son bienvenidos en la casa del Señor. Pero sobre todo, tiene que haber siempre un lugar en tu corazón para todos tus hermanos. Que siempre tengas el deseo de conocer a alguien más. La obra está creciendo rápidamente. Ya somos casi 500 personas y esto va a seguir creciendo rápidamente. Y qué importante es que tú tengas siempre el deseo en tu corazón de conocer a alguien más. A veces nuestra tendencia natural es a buscar a nuestros amigos, saludar, ¿verdad? Porque es verdad, nos sentimos cómodos, ¿verdad? Y hay un conocimiento, hay una amistad y nos gozamos. Pero aquí la palabra dice, saluda a todos. Sobre todo a aquellos que quizás llegan por primera vez a la iglesia. Saluda a aquel que no conoces. Proponte siempre en cada reunión conocer a alguien nuevo, a alguien más. Yo ayer, después de la reunión, estuve compartiendo con un hermano que por primera vez, ¿verdad? Llegaba a la iglesia y tenía el corazón emocionado y cargado también al mismo tiempo. Emocionado por ver la obra. Me dijo, estuve el domingo, pastor, y realmente siento algo especial. He experimentado un gozo, una paz, una presencia de Dios tan linda. Y aunque vengo desde Jesús María, yo voy a seguir viniendo aquí a la iglesia, aquí en La Molina. Y entonces me pudo también compartir algunas cargas y pudimos tener un tiempo de oración breve. Y ya conocí a mi hermana Marta. Entonces, así también tú, ¿verdad? Saluda a todos y identifica a alguien que quizás nadie se le está acercando o tú no conozcas y dale ese ósculo santo, que ese es el beso de amor puro, ¿verdad? Que damos de parte del Señor. En la nación de Israel había costumbre aún entre los hermanos de darse un beso en la mejilla, pero este beso, este acercamiento, siempre tiene que ser santo, tiene que ser con toda pureza, que siempre en nuestro corazón haya ese deseo de mostrar el afecto de Cristo, la ternura de Cristo que hay en nuestros corazones. Y el apóstol Pablo ahora va a decir en el verso 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Esta palabra os conjuro es os conmino, os ordeno, es una palabra de fuerza, ¿verdad? Que diciendo, no vayan a dejar de hacer esto, por favor. ¿Qué? Que lean esta carta a todos los santos hermanos. En estos tiempos había una gran limitación en la comunicación y escribir una carta a veces demoraba mucho tiempo en llegar a su destino. A veces estas cartas viajaban por barco, por caminos, y por fin llegaban. Y esa carta debía ser leída a todos los hermanos de la zona. Y qué privilegio, porque ellos, ¿verdad? Cuando llegaban noticias del apóstol Pablo, llegaba esta carta a los tesalonicenses, era como agua fresca para los corazones, porque estaban escritas en el amor del Señor y, como ahora nos damos cuenta, inspirada por el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo escribió esta carta, quizás nunca se imaginó que no solamente iba a ser leído por sus hermanos de toda Tesalónica, sino por todo el mundo, de todas las edades, hasta el día de hoy. Después de más de 2000 años, se sigue leyendo
esta hermosa carta. En el corazón del apóstol Pablo decía que por favor todos lean esta carta. Y este deseo que tuvo el apóstol Pablo en esta época, mira cómo Dios lo ha honrado hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque son palabras inspiradas por el Espíritu de Dios. Es lo que tenemos hoy como la Escritura. Cuando el apóstol Pablo dice que esta carta se lea a todos los hermanos, también es una orden para nosotros. Así como yo hoy día estoy leyendo esta carta, meditando esta carta, todos ustedes, que tú también puedas compartir lo que has aprendido de esta carta a los hermanos de Tesalónica, con todos tus hermanos, con otras personas. Qué importante y qué precioso es cuando alguien comparte la palabra, cuando tú compartes la palabra con tu familia, con tus amigos, que tú puedas decirle, mira, hoy día leí esta porción de la Escritura. Hoy día medité en Primera Tesalonicenses capítulo 5. Y aún en este saludo seguimos aprendiendo. ¿De qué? De la actitud del corazón de Dios, de la actitud del corazón del apóstol Pablo, queriendo que todos, ¿verdad?, compartan la palabra. Este es el deseo de Dios, hermano, que tú compartas estas cartas, cartas de amor del Señor Jesucristo para tu vida, para mi vida y para todos. Y experimentarás un gozo muy especial en tu corazón cada vez que tú compartas la palabra de Dios. Hoy nosotros gozamos de medios de comunicación que el apóstol Pablo no gozaba. Y sin embargo, quizás no estamos aprovechándolo como pudiéramos aprovecharlo. Quizás escribiendo a alguien, invitando a alguien, compartiendo un versículo a través de tus redes sociales, o cuando alguien, ¿verdad?, te llame por teléfono, tú también puedas compartirle la palabra de Dios. Pero sobre todo, ahora en nuestros grupos de crecimiento, porque los ministerios ya se están activando, todos los grupos de crecimiento, siempre reunámonos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra. Que tu hermana, que tu hermano, que te preside en el grupo como guía, tú puedes estar muy atento a la palabra que él va a compartir, que ella va a compartir. Y tú también comparte lo que Dios pone en tu corazón, porque en los grupos aprendemos los unos de los otros. No es un púlpito, ¿verdad? Como el domingo, donde el pastor enseña la escritura, sino es un compartir. Así como tenemos nosotros un compartir después de cada reunión, así también compartamos, pero la palabra de Dios. Porque recordemos lo que dijo el Señor Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comportamos la palabra unos con otros y descubramos el gozo de servir al Señor haciendo discípulos, haciendo discípulos. Y finalmente, el apóstol Pablo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y aquí el apóstol Pablo termina su carta bendiciendo a la iglesia de la misma manera en que comenzó su carta. Si ustedes recuerdan, él comenzó diciendo que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, sea con todos ustedes. Y al finalizar su carta nuevamente, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. ¿Por qué Pablo comienza con la gracia y termina con la gracia? Porque la iglesia de Cristo debe vivir, debemos vivir en la gracia de Dios, dependiendo cada día de su favor, de su ayuda, de su fortaleza. Esto anula toda autosuficiencia en el corazón del creyente. Dependemos de su gracia. Que este día tú también puedas buscar y depender de la gracia del Señor. ¿Cómo? Por medio de la fe, en una actitud de humildad. Sí, porque recuerda, Dios da gracia a los humildes. La persona que realmente es humilde reconoce cada día y hasta cada momento, Señor, ayúdame. Yo necesito de ti. Sin ti, yo no puedo hacer nada. Yo les digo como pastor, sin el Señor yo no podría hacer absolutamente nada. Algunos hermanos me dicen, pastor, usted está solo. Mire, tiene que tener una congregación tan grande y lo vemos en todos los ministerios, todos los días. Hermano, yo no estoy solo. La gracia del Señor Jesucristo es la que me sostiene cada día. Por eso le ruego sus oraciones por un servidor, para poder seguir adelante, ministrando
Lo más importante, la palabra de nuestro Dios. Pero también como pastor, es mi deseo que la gracia del Señor esté contigo en este día. Que la gracia del Señor te acompañe. Que la gracia del Señor te sostenga. Que la gracia del Señor te guíe. Que la gracia del Señor te bendiga. Ese es el deseo del apóstol Pablo, es el deseo de Dios, el deseo también mío como pastor, para ti como mi hermano, como mi hermana en Cristo. Que las enseñanzas de esta hermosa carta puedan quedar grabadas en nuestros corazones. Que las pongamos en práctica. Yo te animo a volverla a leer, a volver a recordar. Sí, después que tú escuches un mensaje, vuélvelo a leer, vuelve a meditar. Deja que el Espíritu Santo siga ministrando tu corazón, porque Dios es un Dios personal, que sigue tratando y enseñando a cada uno de sus hijos. Amén, hermanos. Y de esta manera estamos terminando esta primera carta y luego continuaremos con otra carta más. Yo creo que vamos a continuar con la segunda carta a los tesalonicenses, que tiene preciosos consejos y exhortaciones, pero eso lo haremos el día de mañana. Muy bien, de esta manera estamos terminando y vamos a tener una palabra de oración. Una palabra de oración. Oremos, por favor. Padre amado, gracias. Gracias por esta hermosa carta. Primera Tesalonicenses. En el corazón de tu siervo Pablo había que este deseo, que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y Padre, gracias porque tú has honrado este anhelo, este deseo de tu siervo Pablo. Y hasta el día de hoy se sigue leyendo esta carta a todo tu pueblo, porque fueran palabras inspiradas por tu Espíritu Santo a través de tu apóstol. Padre, que siempre tengamos en nuestro corazón la diligencia, el deseo de leer tu palabra a otras personas, porque su sola lectura nos bendice, nos edifica, nos anima, nos muestra el camino que tenemos que andar como hijos tuyos. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Señor, en esta hora, por todas las personas que están escuchando tu palabra y que están escuchando mi voz, te pido, Señor, que tu palabra tenga cabida en sus corazones. Padre, que esta palabra dé fruto para la vida eterna y que, Señor, les pueda guiar a ti, que tu gracia llegue y alcance a toda persona, Señor, que está necesitando de tu salvación. Oro por tu iglesia, por mis hermanos y hermanas, en todo lugar, en toda congregación, en toda denominación, en todo lugar, oh Dios, que todos nosotros podamos ser siempre fieles a ti, que podamos mostrar unos a otros el amor que tú ya has derramado en nuestros corazones, que siempre podamos reconocernos los unos a los otros y animarnos así en nuestro caminar contigo. Padre, ayúdanos a orar unos por otros, que nuestra oración no solamente sea por nuestras cargas y necesidades personales, sino, Padre, yo te ruego que nos hagas un ejército de intercesores, orando unos por otros, de día, de noche, recordándonos en oración, más allá de la distancia. Oh Señor, que siempre nos recordemos que tu Espíritu Santo, Padre, siempre nos haga recordar a todos nuestros hermanos. Ninguno queda atrás, porque Señor, tu iglesia no puede ser dividida ni separada por denominaciones, por congregaciones, porque tu iglesia es una sola. Que siempre estemos unidos en el amor tuyo, en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Gracias, Señor. Gracias te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza por tu amor para con nosotros, por tus propósitos eternos al llamarnos a caminar contigo. A ti sea la gloria, Padre, en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.